Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes. A nombre de HKMX, les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos mucho nos estén acompañando el día de hoy en este webinar que hemos titulado La importancia de realizar un análisis de impacto a negocio, o mejor conocido como VIA. El día de hoy nos estarán acompañando dos expertos, dos grandes consultores que tenemos aquí en la firma de HKMX con mucha experiencia en la implementación de este tipo de prácticas, tanto en sectores regulados como no regulados. Sus nombres son Fernando Díaz, quien ha desarrollado prácticamente esta práctica por más de 10 años, alineado principalmente a mejores prácticas como lo es COVID, ITIL, PCI, ISO 27000, ISO 22301. Fernando nos estará dando una introducción a lo que es el tema de continuidad de negocio y específicamente en lo que vamos a estar tocando el día de hoy, que es el análisis de impacto al negocio y la importancia que esto tiene para nuestras organizaciones. Posteriormente también nos va a estar acompañando el ingeniero Raúl Jauregui, quien ha estado llevando también esta práctica, principalmente en el sector regulado, y quien también nos va a compartir desde su experiencia cuáles han sido las cosas que han funcionado, cuáles son todo aquello que ha tenido como experiencia implementando esta práctica en diferentes industrias. Sin más, les doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores el día de hoy. Les recuerdo que la sección de preguntas y respuestas está abierta en todo momento. Vamos a dejar unos minutos al término de esta sesión para que nos puedan acompañar con sus preguntas y nosotros también con gusto poder atenderlas. Bienvenidos y bienvenido, Fer, también. Adelante. Muchas gracias, José Iván, y muchísimas gracias por darnos espacio en su agenda. La idea de tener este foro y esta charla es poder compartir algunas ideas y experiencias que nos han parecido interesantes de todos estos años que hemos tenido de entendimiento y implementación de la práctica de continuidad de negocio. Lo que vemos en este momento es la manera en que nuestra firma implementa este tipo de prácticas de continuidad de negocio, donde es muy importante iniciar con un entendimiento, un diagnóstico inicial de dónde estamos parados, qué tipos de controles o qué buenas prácticas tenemos, dónde están nuestras oportunidades y estos puntos de interés que estamos buscando desarrollar para poder pasar a la primera herramienta que nos va a distinguir de cómo hacer una implementación profesional, de ir por un tema de inspiración o por un tema de intuición. Conforme la práctica se va desarrollando, pasamos a identificar estos puntos únicos de falla, dónde vale la pena proteger a la organización, cómo vamos a establecer estas estrategias de continuidad y cómo terminamos de implementar esta práctica tanto en lo operativo como en lo documental para cerrar con un ejercicio de mantenimiento anual o periódico que nos permite demostrar y mantener esta práctica cuando se necesite. La charla de hoy, como lo comentó José Iván, la estaremos enfocando a esta herramienta poderosa y muy importante del análisis de impacto a negocio, y lo que nos gustaría que ustedes pudieran llevarse para crecimiento personal, para compartir con su organización, es un entendimiento de por qué el VIA es la herramienta profesional que nos va a permitir identificar estos procesos y servicios críticos de la empresa, dado que en un escenario de contingencia real siempre será importante poder entender y discriminar a dónde me tengo que enfocar, qué es lo primero que tengo que recuperar, qué es lo más valioso para garantizar la rentabilidad y la supervivencia de mi organización. Adicionalmente, estaremos platicando estos dos conceptos que escuchamos muy a menudo en pláticas, en charlas, en literatura, en ambientes de la práctica, que son estos objetivos de continuidad. Y uno de los entregables más importantes del VIA es que nos ayuda a definir de una manera sistemática, científica, profesional, cuáles son estos dos puntos: el tiempo objetivo de recuperación, que nos marcará la velocidad a la que debemos recuperar la organización, y la tolerancia a la pérdida de información, este punto objetivo de recuperación. Finalmente, veremos cuáles son los pasos que nos pueden indicar si la implementación o la ejecución de un VIA se está haciendo alineado a mejores prácticas internacionales o a una práctica profesional, para que podamos discriminar aquellas ofertas que vale la pena invertir y por lo tanto garantizar los resultados, de las cuales pueden tener todavía ciclos de maduración u oportunidades en su implementación. Lo que nos gustaría que se llevaran al final de la plática es que fueran capaces de comunicar y de poder entender
¿Cómo es que esta herramienta nos ayuda a identificar estos servicios y procesos críticos en la organización? Si no puedo protegerlo todo frente a un huracán, frente a una pandemia, frente a un corte de energía, ¿qué es lo más importante y a dónde me voy a enfocar en primero, en segundo, en tercer lugar? De tal manera que con conocimiento y con sustento pueda yo garantizar que esta ruta y esta manera de hacer las cosas no solo es la más efectiva, sino la más rentable y sobre todo la que me puede ayudar a que mi organización pueda regresar a operar antes que la competencia. Adicionalmente, estaremos viendo cómo esta herramienta nos puede permitir, y esto es muy valioso cuando esto lo queremos comunicar a la dirección financiera, a la dirección general o a nuestro consejo, cómo el valor de tener una práctica de continuidad lo podemos relacionar con el impacto operativo financiero que pudiéramos tener en un ambiente de desastre y contingencia, y el VIA y cómo el VIA nos permite identificar estos recursos críticos de la empresa, entendidos como el personal clave que me debe acompañar en esta implementación, cuáles son mis proveedores, sistemas y activos de información que deben estar involucrados. El concepto de pérdida de información es importante entenderlo, identificarlo, incorporarlo, dado que lo peor que podemos hacer en una emergencia es no saber dónde y cómo vamos a recuperar esta información, sea la nómina, sean contratos, sean formulaciones o sean datos de operación que requerimos para mantener procesos y objetivos de negocio funcionando. Este concepto de la velocidad de recuperación será muy importante a lo largo de toda esta plática y sin más preámbulo, es importante que nos llevemos una definición clara, que seamos capaces de comentar y de transmitir sobre qué es el análisis de impacto del negocio. Y básicamente es una herramienta, un método profesional que nos permite esta concentración y análisis de información que al menos nos debe de poder contestar cuáles son estos servicios o procesos críticos que requiere mi organización para funcionar, cómo podemos estimar de una manera que sea reconocido tanto las áreas operativas, de tecnología, de finanzas y administrativas, una medida de este impacto operativo y financiero cuando estamos en un escenario de desastre, cuál es esta tolerancia, este RPO a la pérdida de información, a qué velocidad y en qué orden debo recuperar estos procesos o servicios críticos y llegando a la parte de la estrategia, cómo debo tener estas capacidades tecnológicas incluidas. ¿Qué es lo que yo obtengo como organización cuando hago un VIA? En primer lugar, todos aquellos compañías que operen en un mercado regulado, el primer beneficio y el más claro es que evitamos cualquier multa o sanción que nos pueda aplicar la regulación. Tema muy importante si estamos operando en el ambiente bancario o en un ambiente que de alguna manera depende de una licencia de operación supervisado por una entidad de gobierno. Pero para el resto de las empresas que tienen capacidades de producción o mecanismos de entrega que están muy bien afinados, las penalizaciones que tenemos por contrato, si no somos capaces de poder entregar el embarque o mantener una capacidad de producción, se vuelve importante en cómo establecemos estas estrategias de continuidad. Aquellas compañías que tienen clientes importantes en el mercado americano o europeo o que forman parte de estas cadenas de producción ya muy fuertemente integradas en Norteamérica, en Europa, en algunos mercados asiáticos, es muy importante que la estrategia de continuidad contemple estos tiempos tan importantes, sobre todo considerando los retos que ha implicado los cierres fronterizos, todo el tema de las pérdidas de energía, de tal manera que nuestra estrategia pueda contemplar estos escenarios y podamos integrarlos a nuestra práctica. Desde el punto de vista de las operaciones, es muy importante que la estrategia pueda incluir estos recursos críticos. Recordemos el personal que nos debe acompañar durante toda la implementación o la respuesta, obviamente los proveedores críticos y todos aquellos recursos o sistemas dentro y fuera de la empresa que nos van a permitir regresar a operar de esta manera sistemática, coordinada y consensuada para restablecer el negocio con la mejor rentabilidad en el menor tiempo posible. Desde el punto de vista financiero, es muy importante que si nuestra empresa tiene compromisos muy fuertes o está de alguna manera apalancada, nuestras estrategias contemplen que la sensibilidad de la rentabilidad en un ambiente de desastre es muy diferente cuando tenemos dependencias fuertes sobre embarques o almacenamientos o cuando las materias primas tienen componentes de costos en almacenamiento o de compra. Cuando empezamos a integrar todos estos factores, podemos llegar a la implementación
de una estrategia que me ayude a identificar cuáles son estos límites de mi organización para que pueda, al momento de conocerlos, defenderlos, plantearlos de una manera que podamos generar este concepto de resiliencia, de tal manera que en el mejor de los escenarios seamos aquella opción que puede mantener sus compromisos frente a sus clientes o aquella opción que siga operando cuando nuestra competencia no puede hacerlo. El concepto de la práctica de continuidad, y es muy importante el VIA, nos ayuda a explicar a qué somos capaces de comprometernos cuando algo falla. Y estos conceptos que queremos que se lleven de una manera clara, la velocidad a la que mi organización se compromete a regresar a operar, el famoso RTO, y la cantidad de información que estoy dispuesto a perder, o RPO, es importante que la entendamos y la reconozcamos a lo largo de la organización, dado que esto dependerá las estrategias y las inversiones que deberemos realizar. Ahora, ¿por qué vale la pena invertir en el VIA y no me paso simple y sencillamente a la implementación? O si ya tengo una arquitectura sofisticada, ¿por qué no pasamos al punto donde la voy a reforzar o sencillamente la vamos a hacer más grande? Hay que entender que desde el punto de vista de la estrategia, la decisión de variar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, estos objetivos de recuperación van a tener un impacto importante en la cantidad de recursos que tengo que invertir, pero que tengo que mantener como costos de operación o mantenimiento a lo largo del tiempo. Una tercera variable que es de muy alto impacto es reconocer que en medio de un ambiente de contingencia puede haber procesos o servicios que vale la pena restablecer al 100%, pero habrá otros que definitivamente no tengan por qué regresar a la misma capacidad que teníamos antes del escenario de desastre o de la contingencia. En la medida que mi estrategia pueda entender y discriminar mediante esta herramienta que es el VIA, a qué velocidad, qué cantidad de información debo tener a la mano y qué porcentaje de mi capacidad voy a recuperar, nos permitirá hacer una estrategia global, integral, que permita hacer un uso más eficiente y más efectivo de los recursos que la organización esté dispuesta a invertir. Ahora, cuando llegamos a la plática de la parte tecnológica, siempre existe la discusión, oye, ¿esto que queremos hacer es suficiente? ¿Es muy poco? ¿Es muy caro? ¿Nos va a llevar a donde queremos realizarlo? Depende de cada organización y cómo tenga planteado su ruta de evolución tecnológica. Para algunos clientes se trata de documentar mejor, de entrenar mejor a la gente, de concientizar que ahora estamos tomando un compromiso hasta nuestros clientes o las cadenas de suministro de las que formamos parte, de tal manera que será un tema de conocimiento y evolución. Para algunas otras empresas tendrá que ser poner todo desde cero, y las posibilidades que nos dan estos servicios en la nube nos permiten hacer las cosas con velocidades y con estrategias que antes no estaban al alcance de todos. Para otros sencillamente será modular la velocidad a la que venían evolucionando, pero el VIA nos permite de una manera muy rastreable, muy científica, muy consensuada, poder determinar si estos conceptos de velocidad y cantidad de información están por arriba o por debajo de las capacidades que tenemos instalados y hacer un uso más eficiente de los recursos o del plan de inversión que tenemos destinado hacia nuestros recursos tecnológicos. De las cuestiones que nos gustaría compartir con ustedes y errores que nos hemos topado en la práctica de empresas que tienen personal calificado, comprometido, competente, pero que no necesariamente han tenido la exposición o la experiencia que hemos tenido la oportunidad de compartir en la firma, está que cuando empezamos del lado de vista tecnológico, antes de entender dónde estamos parados y cómo funciona la empresa, no necesariamente el sistema que más quejas nos requiere, donde tenemos invertido más, es necesariamente lo más importante. Aquí es muy valioso que el VIA nos alinea a que primero protejamos qué es lo crítico y lo vital para la empresa y con ese orden podamos ir destinando estos recursos. Adicionalmente, siempre existe la tentación, sobre todo cuando tenemos ya un mapa de ruta, un departamento muy maduro, muy bien implementado de TI, querer ir a una velocidad más rápida de lo que el negocio requiere. Un ejemplo que nos gusta compartir es aquel donde el sistema de nómina siempre causa una especial preocupación en nuestros clientes y podemos tener herramientas donde muchas veces no es necesario que sea el primer sistema que se proteja por arriba de un RP o por arriba de un sistema de producción o un sistema de facturación, porque podemos tener alternativas donde el personal puede recibir un pago contra el ejercicio inmediato anterior,
donde la mayoría de los riesgos y de las penalizaciones se eliminan o se mitigan, porque es muy diferente no pagarle a nadie que pagar a un 90-95% de diferencia y poder ajustar las incidencias que tengamos. Entonces, este tipo de experiencias hace importante que no siempre debemos ir a la velocidad más rápida dentro de la organización, porque esto implica una inversión y costos mayores. Otro punto importante es entender cómo funciona la rentabilidad de nuestra línea de producción, nuestro modelo de negocio, porque al momento que entramos en un ambiente de desastre, hay empresas que tienen componentes o cambios mucho más drásticos en producción, en almacenamiento, en embarque, y esto debe ser entendido y reconocido por todas las partes de la empresa para poder apostar y orientar estas estrategias al punto donde se necesite. Otro punto que algunas ocasiones nos ha dejado la lección de que existen grandes oportunidades aquí es estar al tanto del cambio en las regulaciones, sobre todo cuando somos o tenemos clientes importantes en mercados americanos o europeos donde temas de privacidad, donde un secuestro de información o ransomware, donde ataques cibernéticos empiezan a ser la norma y debemos estar preparados para considerar las multas o penalizaciones que estos eventos nos pudieran llegar a generar. Muy importante y sobre todo porque ha habido una gran diferencia para las compañías que son partes de estas cadenas de suministro en automotriz, en aeroespacial o que son integradas a mercados de retail en cadenas americanas. Es importante entender que la velocidad a la que funciona la economía globalizada no admite o nos debe forzar a estar preparados para estas interrupciones, independientemente de la pandemia, independientemente de los cortes de luz, independientemente de fallas o problemas que pudiéramos tener en la operación. Estas cadenas de producción dependen de que todo el mundo entregue en una fecha, en una cantidad, con una cierta calidad, todas las veces que se nos piden. Y en este sentido, el considerar esos requerimientos y volverlos parte de la estrategia nos asegura un éxito para nuestra organización. Adicionalmente, el llegar a una estrategia de continuidad sin entender cuál es la información que en medio de una contingencia requiero, es decir, poder tener resguardado, de fácil acceso, bien identificado, si son datos de nóminas, si son datos de producción, si es información financiera o alguna otra información de formulación o de rutas de entrega que debo de tener disponible y que debe de ser considerada. Y aquí es donde entra este concepto de la pérdida de información. Si además del desastre tengo que empezar a rehacer o recalcular la nómina, las rutas de entrega, los pedidos, la facturación, muchos de nuestros procesos de negocio ya no funcionan a esta velocidad porque están tan automatizados por la carga de trabajo o porque es poco confiable dejarle toda esta responsabilidad a una sola persona que debe ser considerado. Y por último, un error típico es no considerar que una parte fundamental de que la estrategia funcione es que tengamos a la gente adecuado. En este sentido, identificar quién de mi equipo de trabajo es el especialista que nos debe acompañar y a qué se compromete y qué puede hacer mi proveedor en un ambiente de contingencia se vuelve crítico para lograr una buena implementación de la práctica. ¿Cómo puedo identificar si un VIA es profesional y está bien realizado? Primero tenemos que pensar en procesos. La capacidad de identificar qué es lo más importante y por qué implica de pensar en procesos, en cómo vamos construyendo este valor de la organización. Es importante que tengamos una escala global o universal de impactos, de tal manera que desde la dirección general hasta las partes más operativas estemos hablando el mismo idioma. Muy alto, catastrófico, medio o bajo debe de significar lo mismo en toda la organización. Debemos estar alineados al negocio. Antes de estar protegiendo sistemas o procesos muy rebuscados, debemos proteger aquellos que soportan o nos generan la mayor fuente de ingresos o que tienen el potencial de generar la mayor cantidad de costos no programados. El VIA nos debe poder dar estas herramientas para poder calcular, identificar esta información y la tolerancia, a qué velocidad y el orden en el que debemos recuperar y finalmente los recursos críticos que nos deben acompañar en el diseño e implementación de las estrategias. Una de las recomendaciones que nos gusta darle a nuestros clientes es, bueno, ¿y cómo puedo comunicar esto, el valor? Si estoy convencido, si creo que hay un caso de negocio, ¿cómo lo puedo comunicar a mi director de finanzas, a mi director general o al consejo? Bueno, mucho ayuda que podamos transmitir
los impactos que esto nos ayuda a medir en términos de los ingresos que estaríamos dejando de perder o el impacto a las metas de rentabilidad anuales, del cuarto o semestrales, de la manera en que lo estemos midiendo. También es importante, si lo podemos entender en el término de todas las multas y penalizaciones que podríamos estar incurriendo en caso de que no seamos capaces de mantener nuestra capacidad de producción, los tiempos de entrega o los procesos de negocio que de alguna manera podrían impactar a cadenas de producción nacional, internacional o mundial. También ayuda a tener una comparativa. En los casos, si somos capaces de ser la única opción que sigue operando en un ambiente de desastre contingencia, esto inmediatamente nos dará una distinción contra nuestra competencia. Y finalmente, recordar que si tenemos recursos por temas como la pandemia o ambientes donde estamos compitiendo con otros proyectos igual de valiosos e importantes, que podemos tener una implementación modular de la práctica. Ahora, ¿quién nos pide o supervisa este tipo de cosas? Tenemos una serie de reguladores tanto nacionales como promotores de buenas prácticas a nivel internacional que nos pueden ayudar a hacer esto de una manera profesional. Quizá una de las partes más importantes de la plática es, por favor, no reinventemos la rueda. Si bien podemos llegar a estos resultados por muchos caminos, hay prácticas que han sido probadas y comprobadas internacionalmente, de tal manera que si somos o recurrimos o nos alineamos a esto, es muy importante que podamos aprender de estas lecciones, que podamos evitar estos traspiés que son típicos en una implementación y tenemos prácticas a las que podemos recurrir y podemos echar mano ante dudas, criterios y maneras de implementar tanto la práctica de continuidad como nos marca el ISO 22301 como los principios de implementación de un BIA. Cuando entramos o tenemos una necesidad tan fuerte que puede haber un caso de negocio en la certificación de estas prácticas donde queremos llevar el compromiso de esta capacidad de producción, tiempos de entrega o de garantizar que los impactos en rentabilidad, aún en las condiciones más adversas, sean de alguna manera programados y estimados, podemos tomar este camino. Es importante entender que si bien la norma es certificable, implica un compromiso muy serio y sostenido tanto de la alta dirección como de procesos de negocio. Como todos los sistemas de gestión, es algo que implica un marco documental amplio, pero sobre todo un compromiso en mantenerlo y aplicarlo. Si bien el distintivo, la certificación, nos podrá llevar a nuevos mercados, podrá transmitir esta señal de profesionalismo y de confianza sobre que el negocio podrá seguir operando aún en condiciones adversas, es importante entender que esto es algo que se logra, pero que el reto en realidad es mantenerlo y que vaya cambiando con el modelo, las necesidades de la empresa y el mercado. Finalmente, nunca hay que olvidar la parte económica cuando estamos buscando iniciar un camino de certificación, en el sentido de que habrá una inversión para llegar a la certificación, pero habrá necesidad de recursos para mantenerlos. ¿A qué es a lo que se traduce todo lo anterior? Y aquí voy a ceder la palabra a mi compañero Raúl Jauregui, que nos tendrá información valiosa y muy importante sobre cómo entender a qué es lo que nos va a llevar el BIA y cómo podemos asegurarnos que la calidad y la cantidad de información sea la necesaria y la suficiente para lograr estos resultados. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Fernando. Y como bien comentas, tomando las bases del ISO, vayamos un poquito de lo particular hacia lo general. ¿A qué traducimos todo esto? A una metodología que nosotros venimos implementando con todos nuestros clientes y que funciona para múltiples sectores. Nuestra metodología está estructurada de una forma tal que consiste en 5 grandes pasos, donde en la primera parte de la metodología llevamos a cabo una fase de entendimiento de la organización. Es decir, en qué sector operan, bajo qué regulaciones, cuáles son sus principales competidores y cuáles son los objetivos por los que quieren llevar a cabo este tipo de análisis. Una vez que tenemos entendido el contexto de la organización, procedemos a identificar cuáles son los procesos críticos que la organización debería de proteger. Como bien comentas, muchas veces cuando estamos haciendo ejercicios de continuidad, nos enfocamos en procesos que no son tan vitales para la compañía y descuidamos algunas áreas, funciones o procesos que realmente son las que generan el valor necesario para la operación del día a día.
Una vez que entendemos cuáles son los procesos críticos, procedemos a evaluar cuál es el impacto de no contar con los procesos, con la tecnología, con la infraestructura, tanto tecnológica como física, que pudiera afectar negativamente a la empresa. Cuando tenemos establecido e identificado esta serie de impactos, procedemos a establecer modelos de impacto financiero que el sponsor del proyecto puede presentar hacia el dueño del proyecto de análisis de impacto en términos de pesos, de dólares, que a fin de cuentas es el lenguaje común que se habla en la alta dirección, y proceder a integrar los resultados de todo el ejercicio del análisis para poder establecer los casos de negocio de continuidad y de recuperación ante desastres. Partiendo nuevamente hacia lo particular, ¿cuáles son las principales actividades que vemos dentro de nuestra metodología? Primero, en la fase de entendimiento necesitamos establecer qué significa un desastre para mi negocio. Un desastre va a ser cualquier evento repentino o previsible que afecte la operación normal de mi empresa, de mi área, de mi función, y que pueda generar pérdidas materiales, económicas, inclusive humanas, durante su ocurrencia. Ejemplos, tenemos desastres naturales, tenemos desastres tecnológicos donde tenemos secuestro o fuga de información, tenemos, como recientemente lo hemos visto algunas semanas aquí en México, tenemos desastres del tipo que la red eléctrica no ha sido suficiente para garantizar la continuidad de operación de las empresas, por lo tanto debemos de establecer estrategias para prevenir este tipo de desastres. En resumen, desastre va a ser cualquier evento inesperado que interrumpa mi operación. Una vez que entendemos esto, procedemos a ver cuáles son las principales actividades que llevamos a cabo en el entendimiento. Aquí lo primero que debemos de hacer como responsables de implementar este ejercicio hacia mi organización, debemos decidir sobre el alcance del análisis. Como bien comentas, este ejercicio puede ser llevado a lo largo del año si soy una empresa que tiene múltiples procesos, que tiene múltiples sucursales y que quiero incluir el todo dentro del alcance. Por eso debemos de establecer precisamente hacia dónde vamos a estar enfocando este análisis. Una vez que decidimos el alcance, debemos de ser capaces de comunicar las expectativas a todos los participantes que van a estar involucrados en este ejercicio. Aquí vamos a tener dos principales grupos de trabajo o de participantes. Del primer lado vamos a tener a los sponsors del proyecto, que comúnmente vemos son los niveles ejecutivos de la organización, como lo puede ser un CFO, como puede ser un comité, como pueden ser inversionistas. Y el segundo gran grupo es el grupo operativo, técnico o táctico, que van a ser los que nos van a ayudar a entender en qué consiste cada uno de los procesos que vamos a estar analizando durante el ejercicio. Cuando establecemos los grupos de trabajo, debemos de asignar roles y responsabilidades. ¿Qué tareas va a ejecutar el nivel ejecutivo y qué tareas va a ejecutar el nivel operativo? El nivel ejecutivo va a ser el responsable de garantizar que el equipo operativo nos libere su agenda para el ejercicio. Va a ser el responsable de asignar recursos económicos para la fase de implementación. Como bien comenta, si deseamos buscar una certificación, esta va a ser uno de los principales puntos que ellos nos van a poder ayudar. Cuando tenemos establecidos los roles y las responsabilidades, debemos de ser muy claros en el establecimiento de un plan de proyecto de análisis de impacto a negocio. Con base en nuestra experiencia, un ejercicio eficiente es aquel que se lleva a cabo en un periodo de 3 meses. Si lo extendemos más de 3 meses, vamos a quitar partes a actividades que forman parte de los ejercicios de continuidad. Por lo tanto, reducimos la eficiencia del ejercicio de continuidad.
Debemos de ser capaces en la fase de entendimiento de revisar qué información ya tengo disponible. Cuento con algún ejercicio que se realizó con años anteriores, cuento con información del área de finanzas que me permite establecer criterios de impacto financiero. Es por eso que debemos de tomar un tiempo para identificar qué información contamos actualmente. Una vez que tenemos identificado toda esta información, que asignamos roles y responsabilidades, que establecimos el alcance, debemos voltear nuevamente con los patrocinadores del proyecto para comenzar el inicio de este ejercicio. Cuando hablamos con el nivel ejecutivo y establecimos el alcance, debemos de asignar los recursos. Aquí no somos muy específicos, nos referimos a que debemos de tener el sponsor de un nivel ejecutivo porque vamos a estar compitiendo con el horario normal de operación para obtener la información que necesitamos en el ejercicio de análisis. Por lo tanto, muchas veces cuando volteamos con el equipo operativo, ellos tomando en base la prioridad de operación, las agendas son altamente peleadas, por lo tanto, es que necesitamos volver con los sponsors del proyecto para nuevamente poder obtener la disponibilidad de los recursos y poder llevar a cabo la ejecución del análisis. Una vez que tenemos los recursos, vamos a poder pasar a la fase 2 de nuestra metodología, que es identificar los procesos críticos de la organización. Esta parte de la metodología usualmente la hacemos mediante entrevistas con el personal directivo. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen la sensibilidad o la responsabilidad de establecer la ruta, el mapa de ruta, la brújula de hacia dónde va la compañía. Por lo tanto, son ellos los que nos van a dar un primer nivel de sensibilidad de cuáles son las herramientas tecnológicas que son indispensables para la organización, los procesos que son críticos para la organización, o las instalaciones, la infraestructura, cualquier cosa que va a estar dentro de nuestro alcance. En la fase de procesos críticos debemos de establecer cuáles van a ser los criterios que vamos a estar utilizando durante todo el ejercicio. Aquí los vamos a agrupar criterios cualitativos y criterios cuantitativos. Cualitativos van a ser aquellos criterios que nos ayuden a medir el impacto en términos de productividad, imagen pública de la compañía, repercusiones legales, contractuales y o regulatorias para hablar un mismo lenguaje durante todo el ejercicio. En la fase de procesos críticos vamos a identificar quiénes son los dueños del proceso, quién es el champion de llevar a cabo la operación del proceso, porque ellos son los que tienen la sensibilidad de dónde está almacenada la información, las entradas, las salidas de los procesos, y vamos a tener que establecer métodos estructurados para recolectar la información durante toda la fase de entrevistas. Por eso debemos de diseñar cuestionarios. Un cuestionario que nosotros comúnmente trabajamos no debe de llevar más de 18 a 25 preguntas y esto nos va a dar el 80-90% de la información que nosotros necesitamos como insumo para poder llevar a cabo este ejercicio. Una vez que establecimos los cuestionarios, las preguntas que vamos a estar utilizando durante la fase de entrevistas, debemos voltear nuevamente con dirección para estar de acuerdo y que haga sentido que lo que vamos a estar preguntando sea acorde a las expectativas que ellos tienen de este ejercicio. Aquí termina la fase 2 de nuestra metodología y pasamos a la fase 3, la evaluación de impactos. La diferencia de la fase 2 es que la fase 2 va enfocada a nivel directivo y la fase 3, la evaluación de impacto, es una fase que vamos a llevar a cabo con los especialistas, la gente que opera el día a día, los procesos y las herramientas. ¿Qué actividades vamos a estar llevando a cabo? Aquí vamos a evaluar los impactos que previamente definimos con el nivel ejecutivo.
Vamos a medir el impacto que generamos a los clientes, a la productividad de mi área, a la reputación de mi compañía, de mi área, los impactos legales, contractuales o regulatorios que pudieran derivar, y ellos nos van a dar la sensibilidad de, en una escala de tiempo, cuando se genera un impacto alto o significativo, el que nosotros dejemos de llevar a cabo nuestras actividades. Todo esto va a tener que estar fundamentado, si queremos volver con el negocio, en términos de impacto financiero. Esta formaría el rompecabezas completo para medir los impactos en términos cualitativos y cuantitativos. Como bien comentaba Fer, el SAT, la CNBV son dos entidades que usualmente están regulando o supervisando este ejercicio. En sus requerimientos, en sus normas establecen muy claro que el ejercicio de impacto en negocio se debe de medir en impactos cualitativos y impactos cuantitativos. Entonces, con nuestra metodología estaríamos cumpliendo esa parte de la regulación. Una vez que evaluamos los procesos, nos va a permitir agrupar, identificar todos los procesos críticos de la compañía y agruparlos e identificar cuáles son los procesos vitales de mi área, de mi compañía, cuáles son los procesos críticos importantes y cuáles son los procesos de soporte. Los procesos de soporte van a ir a aquellos procesos que tienen un tiempo más extenso o una tolerancia a recuperarse más versus un proceso vital, que son procesos muy cortos. Un ejemplo de un proceso vital que normalmente vemos en empresas o el sector financiero es aquellos participantes del sistema de pago electrónico interbancario. Una de los requisitos regulatorios es que ellos no pueden estar más de 2 horas sin operar los pagos electrónicos. Por lo tanto, nosotros con el ejercicio del BIA vamos a identificar cuáles son todas las interacciones que intervienen en este proceso y catalogarlo como un proceso crítico o vital para mi organización. Cuando yo llevo a cabo las entrevistas con el personal técnico operativo, voy a poder agrupar todos los procesos de mi organización, identificar cuáles son aquellos procesos que afectan a la productividad, a los clientes de mi compañía, a la imagen pública o aquellos procesos que generen un impacto legal o regulatorio. Y esto es algo que vamos a poder fácilmente volver a mostrar hacia la dirección y decirles cómo estamos operando el día de hoy. Uno de los puntos claves de la metodología que utilizamos es que nos va a permitir identificar cuáles son los recursos críticos de mi organización. Aquí lo vamos a agrupar en 3 grandes grupos. Los recursos críticos en términos del staff de mi compañía, es decir, cuáles son las áreas que operan los procesos críticos de mi compañía, y con base a esto voy a poder establecer estrategias de continuidad en caso de algún desastre, de alguna contingencia. Nos va a permitir identificar en nuestra cadena de suministro, en nuestra cadena de valor, cuáles son aquellos proveedores que generan o dan insumos a mi proceso o que necesitan recibir alguna salida de información de parte de nosotros también, nuevamente para ayudar a establecer estrategias de continuidad. Por último, uno de los recursos que vamos a poder identificar es precisamente cuáles son los recursos tecnológicos que soportan la operación de mi compañía, y con base a esto vamos a poder establecer estrategias de recuperación en caso de que la tecnología falle. La fase 4 de la metodología que utilizamos es bastante sencilla, estándar, es medir o presentar el ejercicio en términos de impactos financieros. Aquí necesitamos como primera actividad identificar cuáles son los horarios críticos de la operación de mi área, de mi compañía, para poder identificar cuál es el horario, los meses críticos, días o inclusive horas, donde yo tengo un mayor volumen de ingresos o ventas,
para, con base a esto, poder identificar cuál es el peor escenario donde yo pudiera afectar a la compañía si no puedo garantizar la continuidad operativa, y vamos a poderlo mapear contra el comportamiento real del impacto financiero. Esto nos va a poder justificar inversiones ante nuestro comité, ante nuestros sponsors, en términos de que vamos a poder identificar cuáles son aquellos conceptos que se estarían deteniendo si tuviéramos una contingencia. Tendríamos los ingresos en ventas, podríamos perder ingresos por comisiones, y justificar si la forma de operar de mi compañía es la adecuada versus si existe una mejor alternativa. Aquí podemos comparar el costo que me genera el que yo tenga una venta física, una tienda física versus un e-commerce. Entonces, van a ser parte de los resultados que vamos a poder obtener derivado de este análisis. Por último, y no más importante, en nuestra metodología vamos a integrar los resultados. ¿Okay? Los resultados esperados, como bien comentaba Fernando, es evaluar cuáles son los escenarios o los impactos que me van a afectar a mi organización. Voy a poder identificar los tiempos máximos tolerables desde la perspectiva de negocio que podemos estar fuera de operación, identificar qué tan rápido necesito restaurar los servicios antes de generar un impacto significativo, y el negocio que tan tolerante es hacia la pérdida de información o hacia el retrabajo, el reprocesamiento de información. Esto nos va a habilitar el caso de negocio para el diseño de la segunda fase de los planes de continuidad, que es el diseñar estrategias de continuidad de negocio que van enfocadas hacia el personal, hacia mis proveedores, versus las estrategias de recuperación, que estas van muy enfocadas a infraestructura, tanto física como tecnológica. Como por ejemplo, vamos a poder justificar aquellas acciones para prevenir pérdida de telecomunicaciones, pérdida de información en el centro de datos, secuestros de información. En términos de continuidad, vamos a poder establecer estrategias para protegernos en escenarios como el que vivimos ahora, de pandemias, de interrupciones de energía eléctrica, de pérdida o corrupción de datos. Y en conclusión, esta metodología que nosotros venimos utilizando en nuestras prácticas del día a día con clientes tanto del sector regulado como no regulado, nos va a permitir o nos va a ayudar a identificar cuáles son los procesos críticos de mi empresa, nos va a permitir identificar los tiempos de restauración de información, de restauración de operaciones para garantizar la continuidad operativa, y nos va a permitir conocer cuáles son las principales actividades para llevar a cabo un análisis de impacto exitoso. A continuación, me gustaría ceder la palabra nuevamente a José Iván para la sección de preguntas y respuestas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Raúl, Fernando. Pues muy detallada aquí la explicación que hicieron respecto pues a las diferentes experiencias, ¿no? Casos de uso que se tiene en este tema del análisis de impacto negocio. Definitivamente es una herramienta muy importante, ¿no? Para poder alinear lo que es nuestra estrategia, lo que nosotros estamos buscando en la parte principalmente de continuidad de operaciones, ¿no? Va a ser una de las principales entradas para poder definir pues una estrategia que esté muy ad hoc, que esté prácticamente pues blindada, diría yo, por el entendimiento que se tiene del negocio, ¿no? Y esto va a permitir de alguna forma pues justificar lo que son las inversiones que se van a hacer en la organización.
Quiero pasar a la parte muy rápido de preguntas y respuestas que han estado llegando aquí en el chat. Bienvenidas también todos los que quieran agregar aquí alguna pregunta. Nos preguntan, por ejemplo, Fernando, nos dicen, ¿qué modelo financiero funciona mejor para ejecutar esta práctica? ¿Cuál consideras que es un modelo financiero que funciona mejor para esta práctica? Gracias, Iván. Depende mucho de la madurez y de las herramientas de costeo que tenga cada organización. Por ejemplo, si tenemos una práctica contable y financiera bastante madura, es muy fácil tomar los estados de resultados de la compañía y empezar a hacer este cálculo o esta construcción del modelo para quedarnos con estos factores que mayor impactan a la organización. En algunos casos pueden ser nómina, puede ser depreciación de la maquinaria, pueden ser contratos de servicios, y esto nos permite de alguna manera ir armando el modelo y poder armar esta ecuación de pérdida de ingresos y tener una sensibilidad de cuáles son los costos principales y estos límites o estos momentos donde estos costos se nos disparan de manera lineal o exponencial. Recordemos que cuando estamos operando en un ambiente de contingencia, los costos que teníamos pactados tienden a dispararse. Tienden a dispararse porque en la mecánica normal del mercado vamos a tener típicamente un choque de oferta y va a haber ciertos costos que no van a poder mantener la rentabilidad. Cuando no tenemos esta madurez, tampoco nos debe preocupar. Podemos usar o voltear a ver alternativas que nos han ayudado a sacar adelante este tema en compañías que no tienen un departamento de finanzas quizá tan maduro o no tienen todo este staff que sí pudiera tener una compañía internacional o con estructura de corporativo, que es un modelo de ingresos concentrados, donde identificamos los 10 o 15 factores más importantes y podemos llevar de una manera muy rápida, poco dolorosa, a llegar a calcular cuáles son los ingresos totales de la compañía del mes, poder establecer los factores para tener un cálculo muy rápido de un costo por hora de interrupción y a partir de esto hacer las proyecciones y las recomendaciones que el modelo nos arroje. Perfecto, perfecto. Sí, muy bien. Creo que eso es un tema de, como bien mencionas, es un tema de madurez que finalmente pues vas a poder ir, digamos, evolucionando lo que es el modelo financiero, ¿no? Ir un poco de menos a más para poder ir detectando pues principalmente cuáles son esos factores que mueven la aguja para la toma de decisiones. Pero definitivamente un análisis de impacto de negocio tiene que hablar de temas financieros, ¿no? Que es principalmente lo que muchas veces entiende la alta dirección, ¿no? Muy bien. Paso a otra pregunta aquí interesante que nos hacen, Raúl. Nos preguntan, bueno, ¿cómo defino mis procesos críticos y quiénes deben de participar en esta definición? ¿Quiénes deberían de ser las personas que participen para definir los procesos críticos? Las participantes para la definición de procesos críticos van a hacer, como bien comentamos, van a depender de dos principales grupos, tanto de la definición de los criterios por la alta dirección, por los sponsors del proyecto, por algún comité, para poder establecer el mismo lenguaje durante toda la fase del ejercicio. Y por otro lado, quien nos va a ayudar a identificar qué proceso es crítico con base a los criterios que ya se definieron, van a ser los dueños de los procesos, el personal que está llevando a cabo el día a día de las actividades, porque ellos son los que tienen la sensibilidad de qué interacciones se ejecutan en las actividades, en los procesos, dónde está almacenada la información, en qué ubicación física se lleva a cabo el ejercicio, las actividades del proceso y sobre todo qué herramientas tecnológicas necesitamos. Ellos son los que nos dicen y nos ha tocado casos cuando estamos haciendo este tipo de análisis que empezamos a ver todo desde la perspectiva de las herramientas que soportan los procesos de negocio. Consideramos sistemas robotizados, empezamos a evaluar los ERPs de la compañía, pero descuidamos muchas veces o no consideramos elementos básicos como escáneres, como impresoras, que se requieren para alguna actividad en específico y que estos elementos deben de ser considerados cuando estamos implementando las estrategias de continuidad. Por eso es muy importante que el que nos diga el qué se necesita
sea el personal que está llevando a cabo la operación. Es correcto, ¿no? Y digo, sumando ahí también en la parte de estos comentarios, creo que pues muchas veces conviene esa interacción inicial con las diferentes áreas para que en conjunto puedan definir cuáles son los procesos que están interconectados y que son más valiosos para las empresas, para el negocio, ¿no? Creo que hacerlo en un esquema tipo taller, creo que eso ayuda a que la lluvia de ideas se complemente y no tener pues únicamente la vista de una sola persona, ¿no? O de una sola área. Creo que eso nos ha funcionado bastante bien cuando hay un primer taller inicial donde pues se consolidan las principales áreas del negocio. Fer, no sé si quieras comentar ahí nada más para complementar algo ahí a ese respecto. Yo creo que una regla de dedo es, en todas las empresas, cuando sucede algo que no sabemos cómo arreglar, esto es antes de implementar esta práctica, sí tenemos un grupo de personas que cuando las cosas están particularmente mal, es la mano derecha de una dirección, de un gerente, a veces un operario que empezó desde que la compañía arrancó y muchas veces gente que se distingue por el compromiso y por el talento. En este sentido, una buena prueba de dedo de si estamos haciendo o no las elecciones, si solo nos pudiéramos quedar con el 10%, ¿quiénes nos garantizarían que pudieran sacar la empresa adelante y poder hacer este cruce de este tema de la cantidad y la calidad de la información que obtenemos contra verificación de la gente que realmente es dueña y opera los procesos? Totalmente de acuerdo ahí. Vamos con un par de preguntas más antes de cerrar y pasar a nuestro cierre de la sesión. Nos preguntan, Fer, ¿quién es el mejor sponsor para promover esta iniciativa de ejecución del VIA en el negocio? O sea, ¿quién debe liderar la iniciativa? Un punto flaco, y eso tenemos que ser muy transparentes con ustedes, es la calidad de los resultados depende de la calidad de la información. Y si ustedes siguieron la plática, tienen que ver que estos cuestionarios y entrevistas va a depender de que lleguemos a la gente correcta y que seamos capaces de tener esta conversión con la gente correcta. Definitivamente tiene que ser un puesto directivo, tiene que ser un puesto que tenga peso en el área de operaciones, en el área de finanzas o en el área de tecnología, si es que el área de tecnología y seguridad está alineada o está cerca de estas decisiones estratégicas. ¿Y esto por qué? Porque como comentábamos, para que los resultados sean útiles, conviene mucho que el VIA no exceda el 20 o 25% del ciclo de vida. Esto típicamente en un ejercicio anual es de 3 a 4 meses, entonces requerimos que ese sponsor sea alguien con peso, con conocimiento de la organización, típicamente un director de alguna de estas áreas por tradición. Algunas ocasiones es un área de cumplimiento o un área de Contraloría quien impulsa este tipo de alternativas, pero debe ser alguien que tenga esa confianza de la organización y que nos pueda ayudar a tener la agenda y a poder llegar a estos dueños de procesos y a los operarios, porque hay que recordar que entre mejor sea la calidad de la información, más confiables serán los resultados. Sí, en definitivo, digo, esto no es un tema técnico, sino es más un tema de entendimiento del negocio. Entonces, mientras esas piezas clave estén participando por el lado de la organización, definitivamente la dirección general, pues se vuelve en uno de los mejores sponsors para este tipo de ejercicios. Y voy a pasar a la última pregunta que nos hace José Luis Pedraza en este caso, bueno, vamos a turnar a Raúl. ¿Cuál sería el roadmap para la estrategia de seguridad a partir de esta información? ¿Qué podemos hacer a partir de esta información? ¿Qué sigue? Una vez que llevamos a cabo este análisis de impacto al negocio, como bien comentamos, lo vamos a tener en un periodo que consideramos suficiente de 3 meses. Debemos de establecer posterior las actividades o vamos a tener los insumos para justificar los casos de negocio para habilitar la parte de continuidad de negocio, como son las estrategias de continuidad y las estrategias de recuperación. Derivado de esto, si somos una empresa que el patrocinio del proyecto viene del área de TI, también nos va a justificar el caso de negocio para habilitar el staff de seguridad de información. Una estrategia de seguridad de información con base a nuestra experiencia que da resultados visibles hacia la alta dirección se establece en un periodo de 3 a 5 años.
donde en el primer año, adicional al análisis de impacto de negocio, debemos de conocer cuál es la situación actual de mi compañía en términos de seguridad de información, poder establecer una metodología de actividades basada en riesgos, y con base a esto nos va a ayudar a identificar aquellas actividades, aquellas estrategias que en el 80, con el 20% del tiempo vamos a obtener el 80% de los resultados. Es decir, cuáles van a ser las principales actividades que me van a ayudar a proteger a mi organización y establecer precisamente el mapa de ruta y llevarlo de niveles iniciales a niveles automatizados. Iván, creo que... Perfecto, Raúl. Muchas gracias por ahí el comentario. Definitivamente, bueno, pues esto es el punto de partida y esto lo hemos visto en la práctica. A partir de tener claro el entendimiento del negocio con este tipo de ejercicios, podemos diseñar de mejor forma una estrategia pues más alineada a las expectativas, al presupuesto que está buscando la organización, ¿no? Porque ya tuvimos ese diálogo, ¿no? Y como bien comenta Raúl, esto se convierte pues en un tema de 3 a 5 años que ya nos permite hacer un planteamiento hacia dónde nos queremos mover. Bien, finalmente, si me ayudas, Raúl, por favor, con el siguiente slide para cerrar. Los queremos invitar a nuestro siguiente webinar, los siguientes pasos. Bueno, ya tengo esta información, ya hice el análisis de impacto a negocio. ¿Qué sigue? Y aquí es donde viene, según la parte metodológica que nos explicó Fernando en un arranque, pues va a ser uno de los inputs importantes para hacer ya lo que es el análisis de riesgo de continuidad de negocio y el diseño de las estrategias de continuidad. Y esto finalmente va a estar muy alineado porque ahora sí, los temas del RTO, RPO que estuvimos discutiendo durante esta sesión van a permitirnos de calibrar de mejor forma cuáles son ahora sí las estrategias y cuáles son esos escenarios de riesgo que yo tengo que tener cierta vigilancia para que en caso de una contingencia o en caso de algún tema que afecte la continuidad de mis operaciones, yo como área quizá de tecnología o como de negocio, ¿cómo tengo que hacer frente ahora sí a una pues, posible interrupción de estos procesos que ya se identificaron como claves? Vamos a mandar más información a este respecto para que se puedan registrar. Es el 25 de marzo. Vamos a estar dando continuidad a esta serie de charlas de continuidad de negocio para los que deseen conocer en general cómo se lleva a cabo esta práctica, los marcos de referencia que existen. Nos va a gustar mucho compartirlos con todos ustedes. Y finalmente, bueno, pues recordarles, nuestros servicios consultivos se encuentran a través de nuestra página www.hkmexico.com, donde podrán conocer, bueno, pues la oferta de servicios de consultoría que tenemos a este respecto. Les agradecemos a nombre de HKMX su atención. Raúl, Fernando, muchas gracias por la experiencia que estuvieron compartiendo el día de hoy, muy enriquecedora para todos nosotros y esperamos verlos en nuestro siguiente evento. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias.